Hola a todos y bienvenidos al maravilloso mundo del Parque Los Caobos. En este emblemático lugar se entrelazan la historia, la naturaleza y la identidad cultural de Caracas de manera fascinante. Este parque no solo es un testimonio poderoso de la conexión entre la naturaleza, la historia y la identidad de la ciudad, sino también un legado perdurable para las generaciones actuales y futuras. Bienvenidos a este oasis de historia viva y la naturaleza exuberante en medio de la jungla de concreto de Caracas. Comencemos. El relato sobre el desarrollo del Parque Los Caobos es una crónica fascinante que rastrea la transformación de un terreno cargado de historia hacia un espacio emblemático que honra el legado cultural y ambiental de Caracas. Desde sus orígenes como una hacienda cacaotera administrada por franceses en 1810, enfrentando conflictos y cambios de propietarios durante años turbulentos, hasta el momento crucial en 1925, cuando el general Juan Vicente Gómez tomó la decisión visionaria de expropiar la hacienda La Industrial y convertirla en el Parque Sucre. El hecho de que se tomaran medidas para preservar los árboles, especialmente los emblemáticos caobos traídos de Santo Domingo, resalta el compromiso con la conservación del entorno natural y la importancia histórica de estos terrenos. Este gesto se convierte en un testimonio poderoso de la conexión entre la naturaleza, la identidad cultural y la historia de la ciudad. El Parque Los Caobos, rebautizado en honor al gran mariscal Antonio José de Sucre, figura clave en la independencia de Perú y el fin del dominio español en América del Sur, se erige como un tributo perdurable a la lucha por la libertad y la importancia de preservar los espacios verdes en entornos urbanos en constante evolución. Este relato de transformación y renacimiento subraya la importancia de preservar y celebrar la identidad histórica y cultural de Caracas, y el Parque Los Caobos representa un testimonio tangible de esta rica herencia. Los detalles históricos y geográficos que adornan la creación del Parque Los Caobos son testimonios vividos de la evolución de este espacio icónico. Ubicado estratégicamente entre las quebradas de Anauco y Mari Pérez, tejiendo un vínculo natural con la ciudad, estos terrenos sembrados de majestuosos caobos emergieron como un tesoro verde en el corazón de Caracas. La mención de antiguas vías como el Camino a Petare y el Camino de Sabana Grande encierran la importancia histórica y la conexión vital que el Parque Los Caobos tenía con el tejido urbano circundante. La visión trascendental del general Juan Vicente Gómez al tomar la decisión de crear el parque en este terreno tan significativo marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la conectividad caraqueña. Esta iniciativa, a pesar de la resistencia inicial, se revela como un regalo duradero para la ciudad y sus habitantes, añadiendo un invaluable pulmón verde a su paisaje urbano en constante cambio. La existencia de una vía que dividía al parque en dos, recordando sus raíces históricas y su conexión con poblaciones vecinas como Sabana Grande, añade capas adicionales de significado a este espacio emblemático. La designación de la avenida como Mosquera y su popular denominación como Avenida Los Caobos reflejan un profundo arraigo en la identidad colectiva de la ciudad, resaltando la importancia histórica y cultural de este lugar único. El Parque Los Caobos ejemplifica el poder transformador de la visión y el compromiso con el bienestar de la comunidad, y su influencia perdura como un símbolo eterno de la unión entre la historia, la naturaleza y la identidad de Caracas. La evolución histórica del Parque Los Caobos, desde sus humildes comienzos como una hacienda cacaotera hasta su transformación en un pulmón verde invaluable para Caracas, es realmente inspiradora. La narrativa de cambio y renacimiento que se teje a lo largo de los años revela la profunda conexión entre este espacio y la historia misma de la ciudad. La época tumultuosa de la batalla de Carabobo y el posterior renacer del terreno como una hacienda de cacao
marcado por la cuidadosa siembra de los caobos traídos de Santo Domingo, atestiguan la habilidad de la tierra para reinvertirse y prosperar. La intervención decisiva del general Juan Vicente Gómez en 1925, al expropiar la hacienda para salvarla de la urbanización y convertirla en el Parque Sucre en honor al gran mariscal Antonio José de Sucre, representa un tributo duradero a la valentía y visión de quienes lucharon por la libertad y la identidad de Venezuela. La donación del parque a la Municipalidad del Distrito Federal en 1943 añade otro capítulo a su legado, destacando su importancia como un bien público para el disfrute y la preservación de la naturaleza en medio de la expansión urbana. Los más de 4.000 árboles que actualmente adornan sus 17.62 hectáreas son un testimonio vivo de la dedicación a la conservación y al mantenimiento de este oasis verde en la jungla de concreto de la ciudad. El Parque Los Caobos no solo ha sido testigo de la historia de Caracas, sino que se ha convertido en una parte integral de su identidad, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un tapiz de constante evolución. Su rica historia y su papel como un santuario natural de vital importancia le confieren un valor incalculable como un tesoro para las generaciones presentes y futuras. El desarrollo histórico del Parque Los Caobos incluye otro aspecto significativo: la creación de la urbanización Los Caobos en parte de los terrenos de la antigua hacienda. Este detalle resalta la evolución del área, pasando de sus orígenes como una hacienda cacaotera a convertirse en un espacio residencial y en el principal pulmón verde invaluable para Caracas. La relación entre la historia de la urbanización Los Caobos y el área del parque público agrega un atractivo adicional a la rica historia y evolución de este importante espacio en la ciudad. Un recuerdo que guardo con mucho aprecio y cariño fue una invitación que me hizo mi tío León a pasear al Parque Los Caobos en una tarde caraqueña. Yo tenía mi bicicleta y a eso del mediodía llega a mi casa mi tío León y habla con mi papá para que me diera permiso de ir con él y sus 3 hijos a pasear. Ellos llevaban sus bicicletas y faltaba la mía. Mi papá le insistió a mi tío que no llevara mi bicicleta, pero mi tío le contestó: se van a pelear por las bicicletas, mejor que cada quien tenga su bicicleta. Así mi tío León resolvió con mi papá y nos fuimos al parque, apretados en su carro pero contentos. Manejamos bicicleta hasta el cansancio. Mi tío nos brindó helados, cotufas y él comiendo con nosotros porque eso sí, mi tío era muy chuchero. La evolución histórica de la hacienda La Industrial hasta convertirse en el Parque Los Caobos representa un legado notable que refleja la transformación de un terreno significativo y su importancia para la identidad de Caracas. Desde sus orígenes como una hacienda cacaotera administrada por franceses en 1810, la hacienda La Industrial atravesó distintas etapas, incluyendo la ocupación por tropas realistas durante la Batalla de Carabobo. Tras pasar por diversas manos, incluyendo los familiares de Ambrosio Plaza y los hermanos Bernardino y José Antonio Mosquera, la hacienda sufrió un cambio sustancial al convertirse en una hacienda de café caracterizada por la siembra estratégica de caobos provenientes de Santo Domingo para proporcionar sombra protectora. El punto crucial llega en 1925, cuando el general Juan Vicente Gómez, en una decisión importante, expropió la hacienda La Industrial por 400.000 bolívares para preservarla de la urbanización y dar paso a la creación del Parque Sucre, en honor al gran mariscal Antonio José de Sucre. Esta medida visionaria no solo evitó la pérdida de los valiosos árboles, sino que también sentó las bases para la creación de un espacio emblemático que trascendería el tiempo y se convertiría en un punto de referencia cultural y natural para la ciudad. Bajo la presidencia del general Isaías Medina Angarita en 1943, el parque fue donado por la Nación a la Municipalidad del Distrito Federal, ampliando su legado como un bien público de importancia para la preservación del entorno natural en un entorno urbano en constante crecimiento. La evolución de la hacienda La Industrial a lo que conocemos hoy como el Parque Los Caobos
y la urbanización del mismo nombre, resalta no solo la transformación física, sino también su papel en la memoria colectiva de Caracas, al consolidarse como un espacio verde de relevancia histórica y cultural. Su legado como un santuario natural en el corazón de la ciudad destaca su importancia como un monumento a la conservación, la identidad y el legado histórico de Venezuela. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La narrativa histórica y evolutiva de la Hacienda La Industrial hasta su transformación en el Parque Los Caobos es un testimonio vibrante de la intersección entre la historia, la naturaleza y la identidad de Caracas. Desde sus humildes comienzos como una hacienda cacaotera hasta convertirse en un oasis verde en medio de la ciudad, esta historia ilustra la capacidad de reinvertirse y preservar la riqueza natural en un entorno urbano en constante cambio. El legado del Parque Los Caobos trasciende su importancia como un espacio de recreación, sirviendo como un monumento vivo a la visión y el compromiso con la conservación de la historia y la naturaleza, y como un recordatorio eterno del papel fundamental que desempeña la naturaleza en la identidad y la comunidad.